Hay 4 más o menos personas que no estuvieron la primera vez. Traten de ponerse al tanto con sus compañeros. Si tuvieran que decirle a la compañera de qué hablamos la clase pasada. ¿De qué hablamos? ¿Qué es la paz? Ajá. Para cada uno. Para cada uno. Los miedos que cada uno. Algún miedo que tiene cada uno y por qué hablábamos del miedo también, ¿Cómo se ¿no? vinculan los temores a los conflictos? ¿Cómo se Vinculan los temores a los cómo se conflictos. vinculan los temores a los conflictos? Los enfoques que puede tener, que es el ejercicio del poder, el derecho, Muy bien, hicimos un repaso por el esquema conceptual de los textos de la primera carpeta introductoria. Entre uno de los textos esta distinción de los diferentes enfoques para resolver disputas y criterios para evaluar esos enfoques y saber cuál utilizar, ¿no? En definitiva, porque no es que haya uno que sea mejor que el otro, si bien podemos simpatizar más con unos que con otros, desde el punto de vista de su pertinencia, tal vez hasta tengamos que utilizar alguno que no nos resulte tan simpático en alguna ocasión. ¿No? Bien. ¿Algo más que recuerden que les haya quedado dando vueltas? ¿Que les haya parecido significativo? ¿Claro? ¿O básicamente que los haya dejado pensando en algo? ¿No? definimos lo que es el miedo, o una definición. Una forma de conciliación Espera, ahí va. para evitar el conflicto. ¿Cómo, Eduardo? Perdón. No solo tiene que ver con el hecho de que como abogados nos vamos a encontrar con conflictos, sino que existen métodos adecuados como para eventualmente, antes de llegar a la demanda, poder resolverlo por una vía que sea más conciliadora, digamos, y que igual respete en cierta forma los intereses de las partes. Sí, más que en cierta forma, que se enfoque en respetar eso, porque ciertamente, si estamos pensando en que hay algunas otras posibilidades, independientemente del pleito, para abordar conflictos, el pleito justamente no atiende intereses, atiende pretensiones. Al juez le puede parecer importante qué hay detrás, qué necesita esta gente, pero no puede ir más allá de lo que la gente pide. Y si lo que la gente pide, o la persona, ¿no? Pide, no estuvo bien evaluado y no tiene relación con la satisfacción de sus necesidades, no va a importar. El juez no va a poder decidir más allá de lo pedido. ¿Se entiende? Entonces, hoy vamos a empezar haciendo un breve repaso de precisamente qué cosas ofrece cada metodología, qué es lo que le podemos pedir y qué es lo que no debemos esperar de ellas, por un lado, y por el otro, qué exigen ellas de nosotros, qué van a requerir de cada uno o de cada una de las personas que se disponga a transitar un proceso de abordaje de un conflicto, cada una de estas metodologías. Claramente no es, en muchos casos no es la misma energía en términos de dinero o de tiempo o de compromiso nacional. En otros casos va a requerir que estemos acompañados por un profesional de alguna disciplina en particular y en otros no. Tenemos que evaluar también nuestra disposición de los recursos que se requieren. Entonces, vamos a hacer en estos primeros minutos un brevísimo repaso de 5 metodologías que ustedes ya escucharon, algunas las estudiaron, una en particular la conocen bastante bien, es el juicio, que son metodologías para abordar conflictos. Y acá voy a apelar, entonces, por un ratito al juego entre nosotros. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a ser equipos creativos de una empresa de contenidos, desarrollo de contenidos que está tan de moda. Yo no sé qué es desarrollo de contenidos, porque creo que en todos los trabajos desarrollamos contenidos,
Pero no importa, entiendo que tal vez se trate de cómo mostrar ciertas ideas que sean atractivas y que tengan una finalidad como mensaje, ¿no? Podría ser. Entonces, el juego consiste en yo los voy a dividir en grupos y van a tener que hacer una especie de publicación, entre comillas, es decir, un texto que sea expuesto de una manera atractiva para vender la metodología que les toca. ¿Se entendió? Entonces, a cada grupo le va a tocar una metodología. Por ejemplo, ustedes 6 van a hacer sobre el juicio. ¿Sí? Pero me lo tienen que vender. Yo tengo que comprar que para mi conflicto necesito llevar adelante un juicio. Esas 2 líneas de acá van a hablar de arbitraje. Y no hace falta que sean expertos, porque pueden consultar los teléfonos, inteligencia artificial. Lo que sí les pido es que no usen inteligencia artificial para resolver la consigna, porque entonces nuestra creatividad desaparece y no tiene sentido el juego. Ponemos a jugar a los teléfonos y que compitan entre ellos, ¿sí? Aquella fila de allá y hasta la señorita van a hablar de la conciliación, ¿sí? Ustedes 3, ustedes 5, van a hablar de la mediación. Y se pueden sumar ustedes 2 a donde quieran, ahora les digo. Estas 2 líneas van a hablar de la negociación. Pero de la negociación colaborativa. ¿Ok? Y ustedes se ubican en donde quieran. Ya nos integramos. Bueno. Es más, nos aceptamos. Perfecto. Van a tener 15 minutos para deliberar y armar el texto. Recuerden, no es solo armar el texto, sino cómo lo van a exponer de manera atractiva. Me tienen que vender cada uno el método, ¿ok? Traten de ser todos parte del equipo, de participar entre todos. La idea es que lo conversen y que extraigan en esa conversación estas bondades de cada una de estas metodologías. 15 minutos. Ustedes se van a tener que juntar de algún modo. Vamos a darle la palabra al equipo número 1, encargado de vender el juicio. Bueno, ¿cómo nos veremos? Si es algo que requiere ser visto y oído, les sugiero que vengan adelante. Que dejen el miedo al ridículo en el banco o en sus carteras. Así que gracias por poner el cuerpo. Esto significa por estar presentes en el ejercicio. Ahora, ¿quién compraría el juicio? Difícil, ¿no? Son público difícil. No presen el arte. Y eso que es público cautivo. O sea, si no le vendés el juicio a los abogados futuros... Arranquemos con el hecho de que ya en toda la carrera nos dicen, che, eviten el juicio, por favor. Así que ya arrancamos con ese bache negativo. ¿Vos? Yo compraría. ¿Vos comprarías? Sí, compraría el juicio porque me garantizaría el resultado del 100% que quiero. La justicia en su extremidad, digamos. Martina, gracias.
Si lo veo así. Ok, asumiendo que el juez te diera la razón o Asumiendo que estás la a- razón. Ok. Y es más importante Ese es la un universidad pública. presupuesto importante para considerar, ¿no? Sí, Siempre que vamos a comprar el juicio. ¿Tenemos la certeza? No, pero sí podemos tener una perspectiva de buenas chances si tenemos los recursos que se requieren, fundamentalmente la prueba. ¿La prueba acerca de qué? De los hechos, de hechos del pasado. Entonces, el juicio es un muy buen producto para vender en tanto y en cuanto las personas tengan, uno, ansias por probar cosas que sucedieron, no por obtener cosas para lo que va a suceder. Porque eso no nos lo puede garantizar el juicio, ¿no? El juicio opera mirando para atrás, no para adelante, mirando hechos del pasado y, por supuesto, reconociendo solo aquellos hechos del pasado que pueden ser probados con alguna evidencia. Porque yo también puedo tener una narrativa en la cual incluyo hechos en el pasado que para la justicia no existen. ¿Sí? Y me puedo frustrar. Y yo puedo tener la férrea convicción de que ha sido como yo lo cuento, pero o no lo pude probar o aporté la evidencia fuera de tiempo. La evidencia está, pero no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque el juicio es una metodología que decimos es formal. ¿Qué significa formal? Que existen requisitos que condicionan la validez de los actos que tienen lugar a lo largo del proceso. Si esos requisitos no se cumplen, esos actos no son válidos. Por ejemplo, si yo contesto demanda fuera del plazo, ya está. No hay forma de que sea tenida en cuenta mi contestación. ¿Se entiende lo que es la formalidad entonces? Entonces, es importante que registremos esto porque si vamos a operar dentro de estas reglas de juego, tenemos que cumplir con esas pautas que le otorgan validez a los actos. El juicio, además, dado que mira para atrás y focaliza en los hechos del pasado sobre los cuales podemos probar su existencia y que han sido como describimos, tiene por objeto la atribución de responsabilidad, no la satisfacción de necesidad, que son dos cosas diferentes. La atribución de responsabilidad tiene que ver con los hechos del pasado, como acabamos de decir, y la satisfacción de una necesidad tiene que ver con una mirada hacia adelante. Entonces, ¿qué le podemos pedir al juicio? Le podemos pedir que atribuya responsabilidades. Mas no necesariamente eso va a ir de la mano con la satisfacción de necesidades. O sea, es un tipo de actividad retroactiva. Es un dispositivo que sirve para la atribución de responsabilidad. Y eventualmente las personas podrán, a partir de esa responsabilidad atribuida, construir otras decisiones. No estoy diciendo que nos estanque en el pasado el juicio, pero esto otro, que es que, bueno, ok, si esta es mi responsabilidad, ¿cómo me voy a conducir en adelante? Por ejemplo, la atribución de paternidad, ¿sí? ¿Qué supone? Supone que hay una responsabilidad. Por supuesto, basada en un hecho del pasado. Se va a probar con un ADN, con... ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Ahí se abre un universo de relación signada por esta declaración de paternidad. Esto cambia el mundo para esas personas, ¿sí? Saber que alguien es hijo de otro o otro el padre de alguien.
y acarrea una serie de obligaciones. Esa atribución de responsabilidad no garantiza que esas obligaciones vayan a ser atendidas. Eso va a estar en la esfera de las decisiones de las personas cuyos estados tal vez condicionan sus conductas o tal vez no. O tal vez no. Entonces se ve lo que estoy queriendo explicar, que es a dónde tiene efectos concretos. Lo demás puede ser, pero no es una condición ni algo que le podamos exigir al juicio. Esa proyección más allá de la atribución de responsabilidad. Entonces, trabaja con los hechos del pasado, exige pruebas, atribuye responsabilidad, garantiza un resultado, no siempre el que estoy deseando obtener, pero va a haber una resolución a la disputa. El juez va a determinar quién tiene la razón entre comillas, ¿no? O la verdad, entre comillas, la verdad del expediente, esa que se puede probar ahí en el marco de esa prueba admitida. Y también sabemos que el pleito, por lo menos en nuestro sistema, República Argentina, exige una disponibilidad de tiempo importante, tan importante que a veces ese factor es el factor por el cual las personas deciden no embarcarse en un pleito o la cordura sugiere que no conviene embarcarse en un pleito. Yo me acuerdo, siempre lo cuento, el ejemplo de una mediación donde había personas realmente de una edad muy avanzada. El requirente tenía 80, la requirente tenía 79, el requerido tenía 83 y se estaban divorciando. Vieron que nunca es tarde. El abogado de ella tenía más o menos la edad de ella y el abogado de él era súper joven. Como se dice ahora, un Nobel abogado. O sea, nuevito, tiernito. Y realmente habíamos trabajado un montón, tenían muchos bienes, se habían logrado adjudicar entre ellos los bienes de una manera que estaban satisfechos, pero, siempre el pero, pequeño detalle, que había una mesa en el balcón, de esas mesas plásticas, sillas plásticas, corroídas por el tiempo, que se compran ahí en Easy, por ejemplo, que por supuesto no tenía ningún valor económico, pero que era el objeto de la disputa. ¿Dónde colocamos lo que nos queda de dolor? Decía yo, para mis adentros. ¿O dónde colocamos lo que nos va a seguir teniendo enganchados un tiempito más? Todas estas eran hipótesis, por supuesto. Más allá de estas hipótesis que yo pude alguna confirmar y otra la descarté, sucedió que a punto de firmar el acuerdo, esto no se resolvía, y en un momento las personas grandes tienen más paciencia, tenemos más paciencia, ¿no? Digo, vamos sumando paciencia con los años. La mochila llena de paciencia. Llena de paciencia. Recién venía escuchando algo mientras trataba de llegar lo más rápido posible y me gustó una frase que es: la paciencia empieza donde se termina la paciencia. ¿No? Ahí empieza la paciencia, donde se terminó. Después, mientras hay, es fácil sostenerla. Entonces, decía, las personas que estaban en la mediación, todas muy grandes, todas con mucha paciencia, quien perdió la paciencia fue el Nobel abogado. Ya no quería más estar ahí en esa conversación, que era lenta encima la conversación, y entonces dijo: se acabó.
levantó, golpeó la mesa, se acabó. Si mi cliente no se queda con la mesa, acá no hay ningún acuerdo. Y no se acuerda nada. Y estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y si hay que ir hasta la corte, vamos a ir hasta la corte. Sácate. Era de Aries el abogado. No sé si era de Aries, pero yo creo que todos los que estaban ahí, incluida yo igual, imparcial, me abstuve, empezaron a hacer cuentas. ¿Cuánto es un juicio a la corte? ¿Cuánto tiempo lleva? Primera instancia, segunda instancia. Por una vez en plan, sí. No, pero no solo, así fuera por todos los bienes, excepto él, ninguno de nosotros iba a ver la resolución. Y entonces la decisión era, si invierto mi vida, lo que me queda, en este pleito. Porque además, sí, es verdad, la relación entre paciencia y energía es inversamente proporcional. Tenemos mucha más paciencia, mucha menos energía. Entonces, transitar un pleito en determinadas condiciones, a veces es la edad, a veces es la salud, lo que apremia, no es lo adecuado, no es lo adecuado para ese conflicto. Así tengamos la prueba, así tengamos las ganas, así tengamos la fantasía de que vamos a obtener la solución a nuestro favor, puede que no lo sea porque no llegamos a verlo, porque somos finitos. Y esto tal vez es un elemento de las personas que no solemos integrar en nuestro análisis de, bueno, ¿cuál es la metodología adecuada en este momento para esta persona en esta condición? Bien, entonces, el tiempo suele ser largo. Desde el punto de vista económico, bueno, hay abordajes más caros, pero también requiere, ¿no?, ciertas erogaciones y sobre todo lo que requiere es estar acompañado por un profesional abogado que exige también el pago de honorarios. Y al final, ¿qué pasó con la mesa? Al final la mesa se la dieron a un sobrino, lo resolvieron dándoselo a alguien más, pero que era el objetivo en realidad que los dos tenían, pero ninguno lo confesaba. Fíjense qué interesante. Pero cuando veamos ahora las diferencias entre clases de intereses, aparentemente por sus posturas, por sus posiciones, eran incompatibles, ¿sí? Quiero la mesa yo, no, la mesa la quiero yo, no, dame la mesa, no te la doy. Pero ellos no habían tenido hijos, tenían un sobrino al que querían y apañaban el sobrino por lealtades. No se sabía bien si estaba apoyando a uno o apoyando al otro. Lo cierto es que los dos estaban pensando en qué le iban a dejar al sobrino. Que se iba, era muy joven, estaba independizándose, necesitaba armar una casa y bueno, pero y al final los dos querían lo mismo. Ese es otro tema. Bien, entonces el pleito tiene estas características. El otro tema del pleito es que, y por supuesto, estamos en una época donde eso está queriendo ser revertido, pero aún no es un hecho. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje técnico, es un lenguaje que excluye al que no lo conoce. Difícil de entender para las personas comunes que no son abogados, y entonces este es un elemento que hay que atender cuando uno elige el pleito, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿De qué manera voy a traducir para que las personas que están transitando este proceso entiendan de qué va, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sigue, qué es lo que se resolvió, qué es lo que falta? Seguramente hay alguna otra característica del pleito que
estoy olvidando que va a surgir cuando exponga los diferentes grupos. Pero a grandes rasgos, esto es lo que ofrece y lo que exige un pleito y lo que hay que tener en cuenta cuando uno toma la decisión de esta es la metodología a la que vamos a apelar. Y poder hablarlo con las personas a las que vamos a acompañar. Y no dar por sentado que las personas saben, nunca. Porque no sabemos lo que el otro sabe. Y los supuestos son siempre piedras en el camino. Cuando dejamos de preguntar y descansamos en lo que suponemos, posiblemente nos estemos equivocando. La chance de equivocarnos es muy alta. Entonces, mejor hablar de temas obvios para todos y tal vez descubrir que no era tan obvio para el otro lo que para mí era obvio, o que entendíamos diferente las cosas, a dar por sentado que todos hablamos de lo mismo, ¿no? Bien, gracias, equipo número 1. Equipo número 2, Alex. Hicimos como una especie de publicidad rápida Ok. que dice: ¿tenés una empresa y querés evitar los eternos juicios? Mejor elegir el arbitraje. Con la elección de esta metodología vas a poder elegir árbitros expertos en tu tema, breve y inexplicable, rápido, confidencial y flexible. El laudo es obligatorio y la seguridad jurídica. Arbitraje: tu conflicto, tu decisión, tu sanción. Ok, ¿qué les quedó de todo lo que dijo este anuncio? Arbitraje. ¿A qué público está dirigido? Y a un público de empresas, porque los arbitrajes no se pueden utilizar para materias como por ejemplo familia o lo que tenga que ver con derechos personalísimos. No puede ser un arbitraje sobre un tema de salud, por ejemplo. Ok, a personas que trabajan en empresas. Sí, entre empresas, conflictos más empresariales. Ok. Insisto en esto, personas que trabajan en empresas. La empresa, la persona jurídica es una ficción, es una figura formal que nos permite identificar a un grupo de personas de carne y hueso, físicas. Por eso digo, ojo, cuando uno piensa en los destinatarios, siempre tiene que pensar que hay personas. ¿Y qué es lo que más impacta a las personas? El punch emocional, la emoción, lo que nos conecta con la emoción. Digo, por eso pregunto, por ejemplo, la representación que hicieron los compañeros acá adelante, donde uno chocó, el otro se cayó al piso, seguramente entre ustedes evocó memoria emocional. Hizo que estuvieran más atentos, que prestaran atención a lo que se decía, aunque se trabaran, no importa, ¿sí? O mismo la risa de la compañera que se puso nerviosa porque no sabía cómo explicar lo que quería explicar, también convoca. ¿Me equivoco o no les pasó eso? Entonces, vuelvo al equipo número 2 y la exposición de qué les quedó. Laudo obligatorio. Laudo obligatorio. Que encima es relativo eso, ¿no? Pero bueno, requiere todo un proceso. Sí, se puede lograr. Se puede ir La a juicio por un laudo, pero son muy específicas las causales de nulidad. Por eso. Entonces, nada. Nota al pie. Cuando exponemos algo, si queremos ser escuchados, si queremos generar un impacto, hay algo de lo que hagamos tiene que conectar al otro con una emoción. Si no, las palabras posiblemente pasen. Algunos conceptos queden a fuerza de repetición, pero las palabras pasen. Te voy a pedir que lo leas de nuevo, pero ahora con emoción.
O si alguien del equipo se anima para no cargarla a ella con esto. Dale. ¿Tenés una empresa y querés evitar los eternos juicios? Mejor elegir arbitrar. Con la elección de esta metodología vas a poder elegir árbitros expertos en tu tema, definir sede y derecho aplicable. Es rápido, es confidencial y es flexible. Y eso, el laudo es obligatorio y la total seguridad jurídica. ¿Diferencias? Flexible. Le dan Rápido. un par de cosas más. Rápido, confidencialidad, elegís el lugar Lo de donde la sede. la sede, árbitros expertos en tu tema, en el tema que a cuestión. Ok, acá se combinaron dos factores. Uno, que estábamos tratando de cazar cosas porque ya nos dimos cuenta que antes no habíamos cazado demasiado. El otro, las pausas. Las pausas. ¿Sí? Esto, que puede parecer, bueno, pero no tiene nada que ver con los métodos. No, sí tiene que ver. Porque repasar esto tiene que ver con cómo ustedes después se lo van a contar a un cliente. Cuando ustedes tengan que llevar adelante una decisión con un cliente respecto de qué metodología van a utilizar, tienen que saber que de cómo digan las cosas, la comprensión que favorecen o no favorecen, ¿sí? La atención que convocan o que no convocan, y eso impacta en el resultado, que son las decisiones que se toman. Y de las decisiones que se toman dependen muchas otras cosas, ¿no? Bien. El arbitraje tiene todo lo que acaban de decir, se parece mucho al juicio, o estamos acostumbrados a asimilarlo en gran medida, porque comparten algo que es sustantivo, que es la formalidad. Esto de que hay requisitos que condicionan la validez de los actos dentro del proceso. Y, por supuesto, comparten esta idea de que hay alguien que decide cómo se dirime, cómo se resuelve la disputa. Y entonces atribuye responsabilidad. Y esto sucede. No hay riesgo de que no haya una decisión. Esto sería el fuerte, ¿no?, del juicio y del arbitraje. Lo que lo diferencia del juicio es que hay un margen de decisión de aquellos que eligen esta metodología en relación a quién va a tomar esa decisión final, porque los árbitros se eligen, inclusive se puede elegir que sea más de un árbitro, que sea un tribunal arbitral. También se puede pactar la ley aplicable. También se puede determinar si ese laudo va a ser vinculante o no va a ser vinculante. Si fuera vinculante, no tiene de por sí la fuerza ejecutoria que tiene una sentencia, pero sí se puede hacer un proceso judicial donde esa fuerza se adquiera y el laudo se puede ejecutar. De nuevo, no garantiza, o sea, no se trata de develar la verdad de absolutamente nada más que aquello que se puede probar en el expediente. Y algo que también los hermana al juicio y al arbitraje es que responden a un tipo de metodología que vamos a llamar de acá en adelante adversarial. ¿Qué significa que una metodología es adversarial? Y este es, para mí, uno de los puntos más importantes a considerar. Significa que las reglas establecidas para ese tipo de juego
arbitraje requieren, exigen que los participantes se comporten como si fueran adversarios. Aunque no lo sean, aunque no lo sientan. Las reglas de juego exigen un comportamiento cual si fueran adversarios, porque dado que A y no A no pueden ser a la vez, cuando alguien afirme algo que no favorece la atribución de responsabilidad que yo pretendo, yo lo voy a negar. Y viceversa. Entonces, en esa dinámica adversarial, confrontativa, las personas, en la mayor parte de los casos, experimentan un deterioro de sus vínculos. Si el vínculo venía deteriorado por el conflicto, esta forma de interacción acentúa el deterioro. Y el conflicto suele escalar. La tensión presente en ese sistema aumenta. ¿Por qué? Por las propias reglas de juego. Porque el empleado manda una carta documento y se considera despedido y exige el reconocimiento de tal periodo de trabajo brindado y tales aportes omitidos y qué sé yo. Y del otro lado, ¿qué viene del empleador? Una respuesta que niega por malicioso, bla, bla. Hasta ya hay fórmulas de respuesta. Y a veces el abogado le dice al empleador, bueno, vamos a responder, niego. Y el empleador dice, no, pero yo era mi empleado. Sí, pero quédese tranquilo. Esto es una cuestión formal. En la primera hay que negar. Entonces, O incluso que lo va a demandar por daños y perjuicios y sigue dobla la apuesta. así. Entonces, del otro lado, en su casa, el empleado recibe esa respuesta y lee, niego que haya sido, niego que existiera relación de dependencia alguna, niego. Esa persona no está pensando que hay una técnica detrás, que esto es una formalidad. No, está negando que yo trabajé 20 años en la empresa. A esto me refiero. Las personas, no la empresa, las personas ven deteriorado el vínculo por este tipo de dinámicas que son propias de este tipo de juegos. Entonces, hay que poder, uno, tener presente que esto sucede, dos, saber si las personas están dispuestas a atravesar esa experiencia, que también podemos encontrar con que en el medio de un pleito alguien colapsa. No puede sostener más este nivel de agresión, este nivel de negación del otro. ¿Y qué hacemos? Esto hay que preverlo, ¿no? Bien, el arbitraje y el juicio comparten esta característica de adversarialidad que tiene por efecto la escalada del conflicto, el deterioro de los vínculos. Y muchas veces no lo elegimos porque queremos cuidar al otro, queremos cuidar lo que queda del vínculo. Muy bien. Vamos a la negociación.
negociación. Negociación. ¿Querés resolver un problema sin tanto problema? Te recomendamos el método más eficaz, eficiente, sin terceros, sin costo ni burocracia y de la manera más transparente. Aquí no se busca el conflicto, se busca la solución. De esta manera se puede llegar a un acuerdo mutuo, privado y confidencial, que se puede hacer desde el sillón de tu casa sin necesidad de moverte hasta en un café. Y si fracasa, no hay nada que perder, no es tarde aún. Todavía hay otros métodos alternativos más costosos y largos que te pueden ayudar también. Nunca es tarde, negociar. ¿Qué quedó? Pasa, Martín. Muy bueno. Compro. ¿Cómo es eso de querer resolver un conflicto? ¿Cómo empezaba? ¿Querés resolver un problema sin tanto problema? Esa es una linda frase. ¿Es lo mismo problema que un conflicto? No. ¿Qué diferencia hay? El problema El problema no tiene necesariamente puede no solución. tener persona. ¿Cómo? A ver. Que el problema puede no tener persona. Por ejemplo, esa puerta es un problema, porque no abre bien. No es persona, pero el conflicto. Hay una ficha tuya que lo dice. Sí, igual esta puerta no es un problema. Puede representar un problema, una característica de esta puerta para alguien que la quiera abrir. Pues buscamos otra. No, lo que quiero Ese decir ventilador no es funciona. que me quedé, ¿no? Bueno, a ver, un problema puede no involucrar personas. Más cómo se manifiesta para quién. Si no hay personas que perciban algo como un problema. Ahí me parece que no. En el conflicto de intereses. ¿Cómo? En un conflicto de intereses entre partes. Bueno, a priori se percibe que existe tal cosa, ¿sí? En cambio, un problema, podemos, no sé, se nos rompió el calefón. ¿Qué problema? Tenemos que resolver el tema del calefón que no funciona, ¿no? Y en casa somos 3, nos ponemos de acuerdo, no hay tensión en la gestión del problema, no genera conflicto. Hay casas en las que se rompe el calefón y eso es causa de conflicto. ¿Por qué? Porque alguien esperaba que otro se ocupara, que siempre se ocupa de esas cosas porque yo me ocupo de otras, y entonces ahí empieza a haber una catarata de interpretaciones que construye el conflicto sobre el problema. ¿Se ve? Claro, y en el conflicto también hay más partes. El problema solo puede tener una persona. Claro, podés tener el problema vos, pero conflicto también podés tener solo vos con tu alma, tus contradicciones internas, y eso requiere algún tipo de atención, que tal vez sea con un psicólogo, con alguien que te ayuda a elaborar esas tensiones internas. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son entonces las características de una negociación? Una negociación colaborativa, ¿no? No hay un tercero que. No hay terceros, dale, sí. No, que no hay un tercero que sea como imparcial y que esté resolviendo entre las partes. No hay un tercero, punto. Ni imparcial ni no. Cuando hablamos de negociación, hablamos de una interacción directa entre personas que tienen que coordinar acciones para resolver una cuestión, sin intermediarios. Sin intermediarios no significa que no pueda haber representantes, que son algo distinto a lo que llamaríamos intermediario. Un intermediario es alguien que quiere interceder entre las partes, o la actitud intermediaria, ¿no? Pero un representante es alguien que representa a otro, que hace las veces de otro sujeto. Entonces sí, hay negociaciones que las llevan adelante representantes, que toman las decisiones por sus representados. Pero la negociación en sí no está ni facilitada, ni existe un intermediario en la negociación que tenga intereses propios tampoco. Es un proceso bastante inmediato también, puede ser bastante inmediato, se puede resolver en un par de rápido. minutos. Es muy rápido, es muy... Es súper flexible porque todo lo que los negociadores admitan
como posibilidades dentro de la interacción es válido. Entonces, no solo es flexible, sino que es informal. Creo que eso decía, como que no hay una forma o requisito de tiempo, No hay requisito lugar. para la condición de validez de los actos. Te diría que es hasta universal, incluso transmite la celeridad. En todo caso, pueden haber conflictos o negociaciones que son más extensas, pero con vos, no sé, puedo negociar algo y puede ser rapidísimo o dependiendo de la materia, dependiendo de lo que sea. Además, no excluye ninguna materia. La negociación va a durar lo que los negociadores toleren que dure, deseen que dure. El valor que cada negociador le dé a ese espacio de interacción va a permitir sostenerla, ¿no? Y este es uno de los grandes desafíos a veces en las negociaciones, sostener el espacio de interacción, porque venimos cargados de ansiedad, queremos resolver ya, y tal vez una negociación, y vamos a ver cuando veamos negociación colaborativa, sobre todo ese modelo de negociación que vamos a estudiar, que es un proceso específico que supone que debemos atravesar ciertas fases de exploración de elementos que después nos sirven para tomar decisiones. Pero si lo hacemos desde la ansiedad, desde la impaciencia, muchas veces obturamos la posibilidad de negociar realmente. Vamos a lo que decimos es una negociación, pero en realidad solo vamos a exigirle al otro que acepte lo que venimos a proponer y si no lo acepta me retiro. Eso no es negociar. Eso no es negociar. Por eso, las negociaciones, el primer desafío es generar la atmósfera que permita el intercambio suficiente para que emerja la información, los recursos disponibles para tomar decisiones juntos. ¿Sería un ámbito de confianza eso? Claro, para la negociación colaborativa es fundamental la construcción de confianza. Sin confianza no es posible llevar adelante una negociación colaborativa. Para mí algo importante de la negociación es que las partes tienen que estar en cierto punto a pie de igualdad, ¿no? Como que es difícil negociar cuando la otra parte tiene algún tipo de... como la... Bueno, no sé... es cierto que cuando hay una enorme diferencia de poder, las negociaciones están condicionadas, algunas se transforman más en extorsiones, no tanto en negociaciones. Esto es algo que los mediadores tenemos que estar muy atentos, en mediación lo voy a comentar. Pero también es cierto que el poder es una variable que circula, no está en un solo lugar. Es más, acá podemos discutirlo, pero yo pienso, no me quiero meter con las esferas internacionales, ¿sí? Abstrayéndonos de esa dimensión y bajando a la cotidianidad de los vínculos entre las personas y las comunidades, el poder se asienta en mayor medida en quien lo otorga que en quien lo detenta. Mi experiencia en la gestión de conflictos de estos que les dije, en esta dimensión, en el plano de los conflictos que tenemos nosotros cotidianamente, el poder, además de alimentarse de una percepción, alimenta de una percepción, reside en gran medida en quien lo otorga. Entonces, volviendo a tu inquietud, sí, claro, cuando hay una enorme diferencia, negociar es difícil. Pero siempre va a haber diferencia. Con lo cual, hay que ver cómo trabajamos con esa diferencia para equilibrarla de algún modo o para tomar decisiones en conjunto a pesar de esa diferencia. Porque el otro, que yo presumo tan poderoso y que tal vez se presume tan poderoso, está ahí sentado queriendo negociar. Y entonces la pregunta es,
¿Por qué? Si tienen tanto poder. ¿Por qué no utilizar el enfoque del ejercicio del poder? Bueno, debe haber algunas otras cosas que se me están escapando que equilibran la balanza, porque está sentado ahí queriendo negociar. ¿Se entiende? Entonces, me tengo que poner a pensar en ese escenario. ¿Para qué está? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le preocupa? Y ahí vamos a encontrar mucho para trabajar. La negociación entonces es más rápida, pero también puede sostenerse a lo largo del tiempo todo lo que los negociadores decidan sostenerla. La negociación es informal, es flexible, puede atender las singularidades de las personas, del caso, del conflicto, de la fase en la que se encuentra. La negociación sí tiene en miras no los hechos del pasado, sino la satisfacción de necesidades en el futuro, y tiene por objeto lograr acuerdos que sean mutuamente aceptables en relación a eso, a cómo satisfacer estas necesidades y estos intereses. Y tiene por objeto la construcción de acuerdos mutuamente aceptables que sirvan para satisfacer las necesidades e intereses en juego. En estos casos, tenemos que tener en cuenta que lo que prima es la autonomía de la voluntad. Es decir, podemos negociar sobre aquello que nuestro sistema nos indica que está disponible para ser negociado. Hay cosas que nuestro sistema no nos permite negociar. En el orden público, por ejemplo, ¿no? Y es una metodología eminentemente voluntaria. Negociamos si decidimos negociar, si no, no negociamos. En cambio, si somos demandados, tenemos que comparecer. Y si no comparecemos en un juicio, Nos declaran en rebeldía. tramita igual, con la ficción de que hemos estado rebeldes. No importa si nos enteramos o no nos enteramos, después habrá que probar que no se notificó correctamente. En principio, sigue. Y nuestra ausencia, ¿qué supone? Anuencia, ¿no? Entonces, en la negociación, a diferencia de estas otras metodologías, es voluntario. Y yo a este equipo le dije negociación colaborativa, pero existe también una negociación llamada competitiva, que es una negociación que tiene un tinte adversarial, es decir, las personas aspiran en ese modelo de negociación competitiva a lograr la maximización del beneficio de sus metas. Y solo de las propias. Si tuvieran unas ojeras. Y solo ven el camino que lleva a la satisfacción de las propias metas. Y entran en una puja que llamamos distributiva, no colaborativa, distributiva, para obtener su satisfacción en la mayor medida posible. Y no me importa cuánto el otro satisfaga las propias. A estos modelos adversariales los llamamos modelos de suma cero.
la negociación competitiva es adversarial? Sí. Todo lo que se lleva uno es lo que no se lleva el otro. Esto no significa que uno se lleva todo y el otro se lleva nada. ¿Sí? Por ejemplo, en una negociación competitiva seguramente va a haber concesiones recíprocas, porque si no, no hay negociación. Mínimamente concesiones recíprocas. Pero todo lo que se lleve uno no se lo va a llevar el otro y viceversa. Ahora, en la negociación colaborativa, de lo que se trata es de minimizar el riesgo de perder lo que es esencial para cada uno. ¿Por qué? Porque juntos lo que vamos a intentar hacer es construir acuerdos que sean mutuamente aceptables y que maximicen el beneficio para todos, pero sobre todo que atiendan los intereses prioritarios de todos, que lo que es prioridad para cada uno de los participantes en esa negociación sea satisfecho. Claro que hay algunas condiciones que se tienen que dar para que eso pueda realizarse, como por ejemplo que los intereses no sean opuestos. Porque si los intereses en juego son intereses que se excluyen mutuamente uno con el otro, no es posible negociar colaborativamente. Vamos a tener que negociar competitivamente. Lo vamos a ver cuando veamos negociación puntualmente. Entonces, si de lo que se trata es de comportarnos no como adversarios, sino como socios, con un objetivo que es que sean satisfechos los intereses prioritarios de todos, este tipo de negociación suele elegirse cuando me importa el otro, ¿no? Cuando el vínculo con el otro merece cierto cuidado. En cambio, negocio competitivamente cuando el otro no me importa. Y es curioso porque recién dije, también tengo que negociar competitivamente cuando los intereses en juego se excluyen unos con otros, son opuestos. Pero hay personas que tienen lo que llamamos una mentalidad suma cero. Y que entonces la lectura que hacen de todos los escenarios de conflicto es una lectura como si no hubiese otras soluciones que, la famosa frase que yo le digo a mi marido, que lo saca, no puede ser que todo sea o vos o yo, ¿no? No es que para que yo obtenga lo que preciso, vos tenés que ceder o resignarte. Hay que construir, si es posible, ese lugar de encuentro donde todos nos sentimos satisfechos en aquello que necesitamos. Ahora, hay mentalidades que no logran ver escenarios integrativos. Mentalidades que ven solo escenarios de suma cero, donde si tengo un temita, quiero acceder a, no sé, determinado bien, tengo que ir con todo, con los tapones de punta, porque si no es para mí va a ser para otro. ¿Escucharon esa frase de, bueno, es que si no lo hacía yo, alguien lo iba a hacer? Esto también refleja una mentalidad suma cero y mucho temor. Entonces, las personas muchas veces negocian competitivamente porque tienen que hacerlo, porque los intereses del juego son excluyentes, pero la mayor parte de las veces se representan escenarios de suma cero cuando no es necesario. Por ejemplo, lo que vos advertiste
del caso este que yo traje de la mesa, con la pregunta, dejamos al descubierto que ellos estaban determinados a tironear, a ver quién se quedaba con la mesa, porque no podían ver el escenario de otra manera, no se lo permitían por diferentes razones cada uno de ellos, pero ese escenario no era un escenario de suma cero. La discusión no era por la mesa, que sí era un objeto único y que sí hubiese podido ser eventualmente un escenario de suma cero. Era por otra cosa. Los intereses que estaban pulsando debajo de esa puja no eran opuestos, es más, eran comunes. Con lo cual, negociar competitivamente no tenía ningún sentido. Tenía sentido tomarse el tiempo, generar la confianza suficiente para poder hablar en profundidad de lo que realmente importa y descubrir que los dos tienen lo mismo. ¿Se ve la diferencia entre la negociación competitiva y la negociación colaborativa? Vamos a focalizarnos nosotros en el último eje, no, en el tercer eje de esta materia, la negociación colaborativa. Bien, equipo de conciliación. A ver qué han hecho. Si tenés un conflicto y pensás en juicio, esperar años no es la única opción. Con la conciliación puedes obtener una solución rápida, económica, confidencial y con el mismo carácter vinculante que una sentencia. Optemos por el camino del diálogo, cuidando nuestras relaciones y también nuestros billeteros. ¿Qué les quedó? Lo más importante, la plata. El diálogo. Diálogo, ¿no? La palabra diálogo. Vieron que hay palabras queridas, que rápidamente uno aprende, y otras que no tanto, y otras que son palabras temidas, que lo que hacen es generar como ese escozor. La conciliación, la conciliación, como bien traen ustedes, es una metodología de abordaje que se nutre de la negociación. Y es la que admite dentro de su seno cualquier tipo de negociación. En una conciliación pudiéramos encontrarnos con personas dispuestas a colaborar y a transitar un proceso más profundo y más nutricio, o con personas que simplemente van a negociar a ver cómo resuelven esto sin ir a juicio en un nivel de gestión del conflicto que se limita, de nuevo, a la disputa. Entonces entran en una negociación competitiva en relación a sus pretensiones. Por ejemplo, el caso que decíamos de un empleador y un empleado, van a una conciliación laboral y hacen una danza que llamamos regateo, que cada uno de ellos seguramente llegó al lugar con una idea de lo que le correspondía o lo que podía pedir, que no son la misma cosa, pero a veces uno funda la otra, o lo que podía ofrecer, y para aumentar siempre hay tiempo, y estas perspectivas determinan en una negociación competitiva, donde se usa la técnica del regateo, que puede tener lugar en una conciliación, sus posiciones se llaman posiciones iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que van a traer en primera instancia? Y por supuesto que el que tiene que pagar va a ofrecer lo mínimo que quisiera pagar, y el que tiene que pedir va a aspirar a exigir lo máximo que pudiera obtener, ¿no? Entonces, en ese primer encuentro, en esa negociación competitiva,
estas personas van a sentar como las bases, desde dónde empezamos a bailar. Pero ambas saben y vienen con la idea de que van a tener que correrse de esas posiciones iniciales. Y seguramente ambas tienen también en su mente hasta dónde están dispuestas a correrse. ¿Cuánto es lo mínimo que estoy dispuesto a recibir y cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a dar? A eso le llamamos posiciones de reserva en una negociación. Y fíjense que la brecha entre la posición inicial de uno y la posición inicial del otro es grande, y la posición de reserva es una brecha mucho más chica. Si este viene a pedir 100 y este viene a ofrecer 10, pero este sabe que por 60 cierra y este está dispuesto a ofrecer hasta 40, la verdadera brecha de esta negociación está ahí, entre 40 y 60. Algo así como una metáfora de la frase que dijimos hace un rato, la paciencia empieza donde se acaba la paciencia. Bueno, la negociación empieza donde se acaba lo que yo tenía por norte negociar, porque yo ya lo traía eso. Yo hasta acá sabía que me iba a mover. Ahora, negociar significa trabajar sobre esta brecha real entre estas personas. Esto es lo que se hace habitualmente en las conciliaciones. Y se establece el punto focal también que tiene la persona, que sabe hasta dónde. O sea, el regateo distributivo, digamos, las partes ofrecen ofertas que pueden llegar a ser insultantes. Vamos a hablar de eso cuando veamos negociación. Sí, hay que ser muy cuidadosos, porque si nosotros hacemos una oferta de las que llamamos estridentes, que es como poner una bomba, y el otro dice, ¿qué me está diciendo? Todo puede traer como consecuencia que el otro se levante de la negociación y se vaya. Recuerden que la negociación es voluntaria y la conciliación, por lo tanto, es voluntaria, y la mediación también, por lo tanto, se desprende de la negociación es voluntario. Entonces, en una conciliación, lo que habitualmente sucede es que las personas entran en una danza de conciliaciones recíprocas hasta que encuentran un punto de compromiso. Pero metodológicamente no existe el imperativo de bucear en las necesidades. Con que las personas se pongan de acuerdo y encuentren ese punto de compromiso es suficiente en una conciliación. Sin embargo, en una mediación eso no es suficiente. Vamos a ver por qué. Y algo importante es que en una conciliación, las que nosotros conocemos, tienen lugar habitualmente o en el marco de un proceso judicial ya iniciado, y son conducidas, en teoría, por un juez, que en definitiva, o como se podría decir más antiguamente a la postre, va a decidir, con lo cual es muy posible que en esa instancia de conciliación dentro del marco del proceso judicial, las personas no se sientan absolutamente libres para hablar de sus necesidades, de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus recursos, porque yo no puedo contradecir lo que contesté en la demanda, en la audiencia de conciliación, ¿no? Sería como algo raro. Entonces, bueno, el tipo de conciliación que nosotros conocemos es una conciliación bastante particular. También observamos esta metodología en el ámbito de la relación de consumo, que ahora, bueno, se desarticuló el COPREC, pero sigue existiendo este tipo de conciliación, y en las laborales. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Hay
hay conciliación en el fuero laboral y en las relaciones de consumo. ¿Por qué no mediación? Tiene bastante que ver con lo que traías vos. Porque hay una diferencia de poder entre las dos partes. Porque hay una diferencia de poder notoria o presumida, Sí. ¿no? Pero sensible. La que uno es vulnerable. La que uno es vulnerable. Que una de las partes es vulnerable y que compromete el orden público. Con lo cual, ese conciliador, además, está especialmente instruido y formado para trabajar no en equilibrar el poder, porque lo que pase después, fuera de la sala de conciliación, no lo va a poder controlar, pero sí lo que pasa ahí adentro. Entonces, que aquellos acuerdos a los que arriben se construyan dentro de un marco que respete esa asimetría de poder. Por eso los conciliadores pueden ofrecer fórmulas de solución. Pueden guiar, ¿sí?, con ideas a las personas que están intentando conciliar, aunque en última instancia la decisión y la voluntad siempre es de ellas. Es interesante, en las conciliaciones no buscamos responsables, porque tenemos siempre el mismo objeto que en una negociación, que es cómo atender intereses y necesidades, cómo satisfacer intereses y necesidades. Dijimos, es voluntaria. Hay una característica que no mencionamos relativa al juicio, al arbitraje y a la negociación, que es, ¿qué pasa con la confidencialidad? Los juicios por regla son públicos. Después hay excepciones, ¿sí? Hay ciertos juicios que se mantienen en reserva, pero la regla es que uno entra al Poder Judicial de la Nación, pone consultas de causas aleatoriamente cualquiera, abre un expediente y lo ve. En el arbitraje eso no sucede. Y es una de las razones por las cuales se utiliza en los ámbitos donde se utiliza, porque muchas veces se quiere preservar la entidad de los negocios que están en juego, o de los mercados que están en juego, de la integridad de los mercados que están en juego. En la negociación también tenemos una confidencialidad que está a expensas de los negociadores. Si ellos no develan cuestiones relativas a esa negociación, nadie se entera y además no están obligados a develarlas. En la conciliación también hay confidencialidad. Y así como dijimos, me voy acordando cosas que omitimos, perdón, así como dijimos que en el juicio y en el arbitraje siempre hay una resolución, en la negociación, de todas sus variantes, nada garantiza que logremos un acuerdo. Claro, por eso dije que logremos un acuerdo, ¿sí? Porque es una decisión. Y a veces es una decisión alineada con la mejor manera de satisfacer mis intereses, el no acordar e irme a juicio. Entonces, que no haya acuerdo no significa que las personas no estén teniendo en miras la satisfacción de sus intereses. Simplemente no han logrado esa síntesis con el otro en esa oportunidad. Entonces no acordamos. En el acuerdo que vos llegues en una negociación, conciliación o mediación, si la otra parte lo incumple, ¿ese incumplimiento tiene un valor real para ese juicio o el juicio empieza como... Está muy bien lo que tipo desde cero, ¿no? Como digo, ¿tiene valor jurídico el incumplimiento o el juicio
ejecutar. ¿Qué pasa con las negociaciones y los acuerdos elaborados en una negociación? En principio, todo acuerdo, todo contrato, se celebra para ser cumplido. Esa es una máxima, ¿no? Con lo cual, tenemos el compromiso. Ahora, ¿qué pasa si alguien incumple? Si lo tenemos por escrito, es un acuerdo celebrado entre partes. Yo podría hacer un juicio que voy a tener que probar determinadas cosas, hacer un juicio tal vez complejo, pero al final la expectativa de poder lograr su cumplimiento existe. Distinto a ver si es verdad. ¿Sí? Porque ahí voy a tener todos los testigos. Ahora, la conciliación, según el marco en el que la celebre, que es una negociación asistida, según el marco en el que la celebre, si es una conciliación llevada adelante, por ejemplo, en el marco de una empresa que tiene un departamento de conciliación de conflictos y que es la Gerente de Recursos Humanos la que interviene como conciliadora, en que se hacen acuerdos y si no se cumplen, posiblemente no tenga posibilidades de ejecutarlo. Pero si esa conciliación está hecha en el marco de un acuerdo celebrado bajo la ley que, no sé cuál es la del sector, y con la intervención de un conciliador laboral matriculado, eso es sentencia. Si la mediación arroja un acuerdo como resultado y está celebrada en el marco de la ley la ley de mediación, conciliación obligatoria, y intervino un mediador habilitado, matriculado en el Ministerio de Justicia, eso es una sentencia. ¿Qué pasa si no se cumple? Se ejecuta mediante el procedimiento de ejecución de sentencia. Con lo cual, rapidísimo. Por lo más rápido que se puede, en realidad, no sé si es rápido. Bien. El grupo que tiene mediación. ¿Qué hicieron? A ver. Con la niña mimada de esta profesora. Lo van a presentar la locutora oficial. Vale. Bueno, entonces tenemos como una solución que bueno, tenés un conflicto y poco tiempo para resolverlo. Somos interacciones imparciales que para llegar a un acuerdo rápido y resolución del problema. Mirá, ¿la escuchan desde allá? No escuché nada, y no entiendo nada. Paciencia. Vamos, de nuevo. Tenés un conflicto y poco tiempo para resolverlo. Somos el tercero imparcial que necesitas para llegar a un acuerdo rápido y que solucione tu problema. Estás cansada de no poder llegar a un acuerdo de alimentos con el progenitor de tu hijo. Los ruidos molestos de tu vecino te tienen súper estresado. Tuviste un accidente de tránsito y te abruma pensar en la duración de un juicio. Como mediadores te ayudamos a buscar la solución consensuada que buscabas. ¿Qué beneficios te ofrecemos? Rapidez, mucho más económico que la vía judicial, especial atención a tus intereses reales y no las pretensiones rígidas y superficiales, fomenta la cooperación y el acuerdo mutuo y a su vez es confidencial. Si todo esto te resulta útil y quieres contactarnos, llámanos y las redes. Bien, ¿qué les quedó? Llamanos. Tercer imparcial. Tercer imparcial. Es demasiada información y muy ¿Saben rápida. que es mucha información? Pero ¿saben qué me quedó a mí? Y lo voy a compartir porque es algo con lo que tenemos que lidiar los que estamos formados como abogados. ¿Quién le dice progenitor de los hijos al padre de sus hijos? Como de buen vínculo, quizás. Vínculo. Entonces, si yo estoy pensando en un espacio colaborativo, primero, seguramente no todos están en condiciones de transitarlo.
seguro no están en condiciones las que al padre de sus hijos le llaman el progenitor. ¿Sí? Y lo traigo así como jocosamente, como también jocosamente les comparto que hay veces que hay abogados que me piden una mediación contra. Ya es conflictivo. Entonces, más que ya es conflictivo, vieron que las palabras... Hay una frase de Eduardo Galeano, ¿saben quién fue? De las venas abiertas de la tierra. Bueno, Eduardo Galeano tiene un libro que lo recomiendo, que se llama El libro de los abrazos. Son pasajes muy jugosos cada uno, y hay uno que dice: Marcela Pérez Silva me lo contó al oído. La uva está hecha de vino. Y yo pensé, si la uva está hecha de vino, entonces nosotros somos las palabras que dicen lo que somos. La uva está hecha de vino, entonces nosotros somos las palabras que dicen lo que somos. A mí ese pasaje me pareció tan lúcido, ¿no? De una forma tan poética, de decir exactamente lo que sucede, que es que somos las palabras que decimos y nos construimos con esas palabras. Es un ida y vuelta, ¿no? Entonces... Perdón por la intervención, por eso en terapia dicen, te recomienda el psicólogo que no uses palabras agresivas contra vos mismo porque el cerebro no entiende indirectas. O de cuando estás haciendo una broma, entonces si haces algo, una macana, o no sé, te equivocás o tirás un vaso y decís qué boludo que soy, qué boludo que soy, te lo repetís, te lo crees. El cerebro se cree que sos un boludo. Bueno, y el punto es cómo hacemos para utilizar palabras que nos posicionen más adecuadamente según nuestros deseos de ser. Si la idea es promover espacios de colaboración, tal vez la palabra más adecuada sea el padre de tus hijos, ¿no? Vuelvo. Entonces, la mediación, ¿qué es? Es una negociación asistida, como bien dijeron ustedes, por un tercero imparcial, es decir, una persona que está convocada a ingresar en el sistema del conflicto y que tiene que legitimarse, que tiene que ser aceptada por todos los que participan. ¿Por qué tiene que ser aceptada por todos los que participan? Porque es voluntaria, porque no es obligatorio mediar. Y porque se percibe imparcial también, ¿no? Sí, bueno, su imparcialidad va a colaborar con la aceptación que de él o ella exista. Por eso la construcción de imparcialidad para el mediador es un trabajo en sí mismo, porque es lo que después potencia la legitimación que uno logra con esa persona. Ahora, sí. El mediador no tiene que ser, tiene que ser formado como tal, tipo, tiene que hacer una serie de características de formación. Bueno, sí, digamos, hay un decálogo de cualidades que debiera tener un mediador que hay que cultivarlas y que están muy a contrapelo de las que tiene que tener un abogado litigante, ¿sí? Por eso es difícil cambiarse el sombrero. Yo no litigo desde que medio. Hay abogados que litigan y median y a veces se confunden los tantos. Y mismo desde el lenguaje, vuelvo a las palabras que adoptamos y que nos adoptan y que nos crean, construimos una forma de ser mediador o una forma de ser abogado, ¿no? Entonces, dije, la mediación es siempre voluntaria, invariablemente, y no se dejen confundir por el título de la ley 26.589, que dice mediación prejudicial obligatoria. No es obligatorio mediar, pero es, ahí va, espera, altamente conveniente.
Entonces, técnicamente, la ley fue pensada en diversos aspectos para que el Instituto de la Mediación arraigue en la cultura. A la ley se la denominó de mediación prejudicial obligatoria porque hay palabras, o mejor dicho, porque ninguna palabra es ingenua. Ahora, ¿qué es lo obligatorio? Llevar a cabo el proceso, pero no significa que exista como que la mediación en sí, que no lleguen de acuerdo. ¿Y qué es llevar a cabo el proceso entonces? Y La manera de presentarse. Claro, tiene que haber instancia y ya, después las partes Lo obligatorio es acreditar haber concurrido a la instancia, ¿sí? Con un acta. ¿Cuándo es obligatorio eso? ¿Cuándo tengo la obligación de acreditarlo? Ok, entonces es un requisito de admisión de la demanda. Es obligatorio para iniciar el juicio, pero no es obligatorio mediar. No es obligatorio permanecer en la oficina del mediador si no lo deseo, si no tengo la disponibilidad de negociar con el otro, si tengo muy buenas razones para no hacerlo. No es obligatorio. ¿Querías decir algo vos? No. No, que cursamos régimen procesal de la mediación y nos decían que es obligatorio pero deviene voluntario. Como medio rara la frase. ¡Qué confusión! Sí, como que es. Bueno, es que hay que poner claro qué es lo obligatorio y qué no es obligatorio. No hay algo que sea obligatorio que deviene voluntario. ¿Nace obligatorio? ¿O es obligatorio o no es obligatorio? Yo creo que lo que deviene voluntario en todo caso es el acuerdo entre las partes. Claro. Sí, sí, sí. No, eso, si no es voluntario, no es acuerdo. Por eso. Entonces, en realidad es forzar una interpretación para no decir que no es obligatorio. Claro que no es obligatorio. Ahora, ¿querés iniciar un juicio? Sí. Tenés que acreditar haber concurrido a la instancia. ¿Quién? La parte actora. Obviamente. ¿Y qué pasa entonces con el requerido que tiene que comparecer según la ley? Falta. Si no comparece, se presume como que no aceptó la mediación y que se puede iniciar el juicio. Claro. ¿Y tiene consecuencias para el requerido eso? Bueno, primero que se expone al juicio y segundo que le pueden aplicar una multa equivalente al 5% del salario de un juez de primera instancia. Si vos no compareces, te expones a que te apliquen esa multa. Pero, si no me están grabando, uno puede elegir entonces. Hago la multa o comparezco. Y esto es lo que pasa en todo el sistema, ¿no? Ya lo sabemos. Hay gente que las elige. Bien, entonces, la mediación es una negociación conducida por un tercero, que decimos es imparcial porque no tiene ningún tipo de afiliación, compromiso, relación, interés en el resultado, nada. Que este conductor del proceso de negociación tiene por objetivo facilitar la comprensión mutua entre estas personas. ¿Para qué? Para que ellas logren reformular sus diferencias en términos de intereses. Ya acá sí existe un imperativo metodológico que le dice al mediador que tiene que involucrarse con las necesidades en juego, que tiene que bucear, que no se puede quedar surfeando en las posiciones. Que el objetivo de este proceso, donde vamos a negociar colaborativamente, es que todos ellos logren la satisfacción de sus intereses prioritarios. Entonces, para eso primero tienen que poder traducir el conflicto que traen, que suele ser
dame alimentos, no te doy alimentos, en el conflicto sustantivo. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que necesitan? ¿A qué le temen? A eso le llamamos redefinir el conflicto en términos de intereses. Entonces, el primer objetivo de los mediadores es que estas personas logren entender su conflicto en términos de intereses. Y si es posible, generen acuerdos de mutuo beneficio. Una pregunta, si la mediación las partes tienen que comparecer con una representación letrada, un abogado. Depende de qué tipo de mediación. Ok, por eso también de nuevo tu pregunta me viene muy bien para aclarar esto. Así como decíamos, la conciliación depende del contexto en el que se dé, la mediación también. Hay un universo de mediación y dentro de este universo hay distintos tipos de mediación. Universos más pequeños que lo componen. Entonces existe la mediación escolar, donde claramente no hay abogados, la mediación empresarial, la mediación comunitaria, que la llevan adelante ni siquiera mediadores formados, son vecinos que están con muy buena intención y con una capacitación mínima, dispuestos a ayudar a las personas a esta comprensión mutua. Existe la mediación penal, existe la mediación prejudicial, y entonces, la mediación prejudicial, uno de los requisitos es que las personas estén acompañadas cada uno por un asesoramiento en casa. Pero vamos a hablar de la mediación prejudicial al final de este curso. En principio, como metodología pura, no sería necesario que para que las personas transiten un proceso de entendimiento mutuo facilitado por un mediador vengan con un abogado. No es necesario. De hecho, la mediación judicial es un requisito formal del acta, pero si las personas vienen, imagínense esta situación, vienen dos, están convocados a una mediación prejudicial. Y viene el requirente y el abogado no le contesta, no llega, tal vez tuvo un problema, no sabemos qué pasa, está el requirente. Y llega el requerido. Y también viene solo, pero viene solo porque no tiene abogado. Porque dijo, bueno, mejor me presento y converso a ver de qué se trata. Y, ¿qué hace el mediador? ¿No los atiende cuando están con abogados? No, sí. Pondremos de manifiesto que hay ciertos requisitos que no están cumplidos para configurar el acta tal como establece la ley, pero la oportunidad de conversar no la vamos a ir a la basura, la vamos a encauzar con todos los recaudos para que después los abogados no se ofendan, pero la vamos a encauzar. Entonces, la mediación, ¿cuánto dura? Hablando del tiempo, lo que las personas estén dispuestas a permanecer allí y el mediador estime conveniente. Porque el mediador también puede decir, hasta acá llegamos. Porque es voluntaria. Y el mediador puede cerrar una mediación por su propia voluntad. En general no lo hacemos, pero si observamos que no hay indicadores de avance, ¿no? Y que la mesa es la excusa para seguir encontrándonos, y en algún momento hay que tomar una decisión. Entonces, ¿cuánto dura? Dura un juicio, pero todo lo que las personas estén dispuestas a sostener si esa negociación es útil para ellas. Yo he tenido mediaciones que han durado año y medio, con una frecuencia de reuniones cada 15 días. ¿Y hay un máximo? No hay un máximo para la mediación. Inclusive en la mediación prejudicial, que sí hay establecido un plazo para su realización, ese plazo es siempre prorrogable por acuerdo de partes. Con lo cual, sí. ¿Y puede la mediadora proponer soluciones? No. Una pregunta, porque esto es lo que distingue al mediador del conciliador. El mediador no puede ofrecer fórmulas de solución.
no puede incidir ni inducir en ninguna medida a los participantes en sus decisiones. Ahí va. ¿Qué pasa si una parte quiere continuar con la mediación y la otra parte prefiere ir a un juicio? Seguramente esa mediación, o sea, queda trunca. Y es voluntaria, entonces hasta donde uno no quiere, dos no pueden. Así que no puede el mediador insistir con continuar o... No, el mediador no debe insistir, no debe tironear, no debe juzgar, ¿no? Ahora, sí puede pautar tiempos reflexivos y ponerlos de manera tal que si está suficientemente legitimado como para que ellos acepten esos tiempos, por ejemplo, un impasse para tomar esta decisión, bueno, tendrá sus frutos. Pero es un entramado súper complejo el del trabajo del mediador, porque tiene que ser cuidadoso para no inducir ni incidir en las decisiones que se tomen sobre el fondo del asunto, pero hay algunas cuestiones en las que tiene que poder tener algún dominio del espacio de la mediación para que las personas eventualmente permanezcan si consideran que eso les puede ser útil, que no siempre es de primera mano que uno se da cuenta que no. Está bueno esto de conversarlo con la almohada, por ejemplo, ¿no? Es una frase que condensa una idea. Y por eso nos tenemos que dar tiempo para pensar, no ser introspectivos en nuestras decisiones y reflexivos, reactivos, porque después nos arrepentimos, porque hay cosas que no pudimos ver en ese momento, que estaban obturadas con nuestras emociones y que aparecen a las 6 horas cuando estoy en mi casa y estoy recapitulando y digo, pucha, me quedó esto. Sí. Si vos considerás, o mediadora considerás que listo, no puedo llegar, tengo que tener una mediación, ahí... Perdóname, si considero si el mediador considera que no puede llegar a haber mediación, porque ya considera que no puede llegar a haber acuerdo. Sí, que no considera que no puede llegar a haber acuerdo, ¿se puede iniciar un juicio? Sí, siempre. Ah, ok. Sí. Aunque bueno. Sí, una mediación que se cierra sin acuerdo, ese acta, mediación prejudicial, ¿sí? Sí, sí. Ese acta que va a contener toda la información de quiénes estuvieron presentes, por qué temas estuvieron convocados y que no se llegó a un acuerdo, es lo que va a, entre otros elementos, a habilitar la vía judicial. Volviendo entonces, no vamos a buscar la verdad de absolutamente nada, no trabajamos con pruebas. Nuestro esfuerzo está centrado en que las personas se comprendan entre ellas, comprendan lo sustantivo de su conflicto y, si es posible y conveniente para ellas, acuerden. Y por supuesto, no garantizamos resultados de acuerdo. Y es un espacio confidencial. Fíjense que hay una clasificación que podemos extraer de todo lo que dijimos, dos clasificaciones. Una que distingue métodos adversariales de no adversariales. Los métodos adversariales son juicio, arbitraje y negociación competitiva. Los participantes tienen que comportarse como si fueran adversarios. Y los métodos no adversariales son la negociación colaborativa, la conciliación y la mediación. Y otra clasificación, también básica, que es la que distingue entre los métodos heterocompositivos y los métodos autocompositivos. Los métodos heterocompositivos, el juicio y el arbitraje, son métodos donde la decisión la toma un tercero. En cambio, los métodos autocompositivos, como la negociación, ya sea competitiva o colaborativa, la conciliación y la mediación, la decisión la construyen los participantes para ellos mismos. Esto significa que son espacios donde preservar
autonomía sobre nuestros propios actos. Es decir, nosotros decidimos lo que hacemos, no decide otro por nosotros. Para algunos esto tiene un gran valor. A grandes rasgos, lo que hicimos hoy entonces fue ordenar esta primera parte que tenemos que tener clara los abogados, que es ¿qué da cada una de estas metodologías? ¿Qué tengo que tener en cuenta de lo que estoy buscando para ver cuál de ellas lo atiende? Y por el otro lado, ¿qué me va a exigir? Yo le voy a pedir a Juana y Pepa, que son vecinas hace 35 años y que tienen un problema con una humedad, que lo resuelvan en juicio. Encima, Pepa es la madrina de los hijos de Juana, porque ustedes saben que muchas veces nos vemos más con los vecinos que con la familia, y finalmente entablamos relaciones que son familiares con nuestros vecinos. ¿Querrán ellas ir a juicio por esto? Posiblemente no. El vínculo sea el factor determinante para elegir la metodología e intentemos algo distinto a un juicio, a pesar de tener todas las pruebas, a pesar de tener todas las de ganar, porque además ellas no están en condiciones, no lo van a poder sostener. Entonces, hoy hicimos ese repaso. La próxima vamos a empezar con el otro elemento que es fundamental que conozcamos como abogados, que es eso que voy a someter.